Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y preparación para descubrir nuevas historias que nos robarán el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les encanta, el de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos dejan con una sonrisa de oreja a oreja, esas que nos hacen suspirar de alivio al final, esas que nos demuestran que sí, a veces, la vida puede tener un final feliz. Vamos a explorar esas series adictivas que además podemos disfrutar en español. Prepárense para maratonear. Antes de que empecemos a desgranar esta lista de joyas televisivas, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir buscando esas historias que nos hacen vibrar. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. La primera serie que quiero recomendarles es una que estoy segura, ya ha conquistado a muchos corazones, Erkenzicus, o pájaro soñador, como se le conoce en algunos países. Esta serie es una explosión de energía, romance y comedia. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre Sanem y Can es palpable desde el primer momento, y su relación está llena de altibajos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Pero lo mejor de todo es que a pesar de todos los obstáculos, su amor prevalece y terminan juntos, construyendo un futuro lleno de pasión y felicidad. Erkenzicus destaca por su frescura y su capacidad de transportarnos a un mundo lleno de color y optimismo. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje entrañable y con el que es fácil identificarse. Su torpeza, su ingenuidad y su gran corazón la convierten en una heroína cercana y adorable. Can Yaman, por su parte, encarna a la perfección al hombre ideal, guapo, aventurero, inteligente y con un punto de rebeldía que lo hace aún más atractivo. Pero Erkenzicus no es solo una historia de amor. También es una serie que explora temas como la importancia de la familia, la amistad, la lealtad y la búsqueda de la propia identidad. Los personajes secundarios como Leila, la hermana de Sanem, o Emre, el hermano de Can, aportan profundidad y complejidad a la trama, enriqueciendo la experiencia del espectador. Además, la serie tiene unos paisajes espectaculares de Estambul y otras zonas de Turquía que te dejarán con la boca abierta. Los escenarios, la música y el vestuario están cuidadosamente elegidos para crear una atmósfera mágica y romántica que te atrapa desde el primer momento. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor llena de encanto. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Afili Aşk, o Amor de Contrato. Esta serie es otra joya de la comedia romántica turca. La historia se centra en Ayşe, una joven trabajadora que se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de su jefe, para evitar que él sea desheredado. Lo que empieza como un matrimonio por conveniencia, poco a poco se va transformando en un amor verdadero y profundo. Ayşe y Kerem tienen personalidades muy diferentes, pero juntos aprenden a superar sus diferencias y a construir una relación sólida y llena de amor. Afili Aşk es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos. Ayşe, interpretada por Burcu Özberk, es una joven luchadora, independiente y con un gran sentido del humor. Kerem, interpretado por Alar Ertuğrul, es un hombre impulsivo, arrogante y con un corazón de oro. La química entre los dos es innegable, y su relación está llena de momentos divertidos y tiernos. Pero Afili Aşk también es una serie que te tocará el corazón con su mensaje sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el perdón. A medida que Ayşe y Kerem se van conociendo, van descubriendo sus propias vulnerabilidades y aprenden a apoyarse mutuamente para superar sus miedos e inseguridades. La serie está llena de momentos divertidos, situaciones inesperadas y personajes entrañables. Los secundarios como Muhsin, el padre de Ayşe, o Yeşim, la exnovia de Kerem, añaden intriga y tensión a la trama, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. Y por supuesto tiene un final feliz que te dejará con una sonrisa en el rostro. Si buscas una serie ligera, divertida y con mucho romance, Afili Aşk es la opción perfecta. Ahora vamos con una serie que combina el drama con el romance de una manera muy especial, Dolunay, o Luna Llena.
Esta serie cuenta la historia de Nazl, una joven estudiante de cocina que empieza a trabajar como cocinera personal de Ferit, un exitoso empresario obsesionado con el orden y la perfección. Al principio la relación entre Nazl y Ferit es tensa y complicada, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Su amor florece en medio de secretos, intrigas y obstáculos, pero al final logran superar todas las dificultades y construir una vida juntos, llena de amor y felicidad. Dolunay destaca por su estética cuidada y su banda sonora emotiva. Nazl, interpretada por Ozge Gurel, es una joven soñadora, apasionada por la cocina y con un gran sentido de la justicia. Ferit, interpretado por Can Yaman, es un hombre frío, distante y con un pasado doloroso. La conexión entre los dos es gradual y profunda, y su relación está marcada por la confianza, el respeto y la admiración mutua. Pero Dolunay no es solo una historia de amor. También es una serie que aborda temas como la importancia de la familia, la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios como Asuman, la mejor amiga de Nazl, o Deniz, el socio de Ferit, aportan humor y ternura a la trama, creando un ambiente cálido y acogedor. Dolunay es una serie que te enganchará desde el primer momento con su trama interesante, sus personajes bien desarrollados y su romance apasionante. Los giros inesperados, los secretos ocultos y las intrigas familiares te mantendrán en vilo hasta el final. Y por supuesto, tiene un final feliz que te hará suspirar. Siguiendo con las series que te dejarán con el corazón calentito, les recomiendo Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, también conocida como Love is in the Air. Esta serie ha sido un fenómeno mundial y no es para menos. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo poco a poco se va transformando en un amor verdadero y profundo. Eda y Serkan tienen personalidades muy diferentes, pero juntos aprenden a complementarse y a superar sus miedos e inseguridades. Senkalkapm es una serie que te enamorará con su química explosiva y sus momentos románticos inolvidables. Eda, interpretada por Ander Zel, es una joven optimista, independiente y con un espíritu libre. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. La dinámica entre los dos es divertida y emocionante y su relación está llena de desafíos y sorpresas. Pero Senkalkapm también es una serie que te inspirará con su mensaje sobre la importancia de perseguir tus sueños, de luchar por lo que quieres y de no rendirte ante las adversidades. La serie aborda temas como la superación personal, el empoderamiento femenino, la importancia de la amistad y el valor de la familia. La serie está llena de momentos románticos, situaciones divertidas y personajes adorables. Los secundarios como Ayfer, la tía de Eda, o Engin, el mejor amigo de Serkan, aportan humor y complicidad a la trama, creando un ambiente alegre y optimista. Y como no podía ser de otra manera, tiene un final feliz que te hará creer en el poder del amor verdadero. Si aún no has visto Senkalkapm, no esperes más. Te aseguro que te enganchará desde el primer capítulo. La serie también se destaca por su banda sonora pegadiza y su vestuario impecable, que marcan tendencia entre los jóvenes. Otra serie que me encanta y que les recomiendo mucho es Kiral Kask, o Te alquilo mi amor. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un contrato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que empieza como un juego poco a poco se va transformando en un amor verdadero y profundo. Defne y Omer tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo mentiras, secretos y manipulaciones, pero al final logran estar juntos y construir una vida llena de amor y felicidad. Kiral Kask es una serie que te cautivará con su trama original y sus personajes carismáticos. Defne, interpretada por Elçin Sangu, es una joven honesta, trabajadora y con un gran corazón. Omer, interpretado por Bar Arduk, es un hombre talentoso, inteligente y con un pasado misterioso. La relación entre los dos es compleja y apasionante, y su amor está puesto a prueba constantemente. Pero Kiral Kask también es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el perdón. La serie aborda temas como las presiones familiares, las ambiciones profesionales, la búsqueda de la propia identidad y el valor del amor verdadero. Kiral Kask es una serie que te enganchará con su trama original, sus personajes carismáticos y su romance apasionante.
Los giros inesperados, los secretos revelados y las intrigas familiares te mantendrán al borde del asiento hasta el final. Y por supuesto, tiene un final feliz que te hará suspirar de alivio. Y para cerrar esta lista de series turcas con finales felices, quiero recomendarles una joya que aún no es tan conocida, pero que merece mucho la pena, Her Yerdesen, o Tú estás en todas partes. Esta serie cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa después de comprarla sin saberlo. Al principio su relación es tensa y conflictiva, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. Su amor florece en medio de disputas, malentendidos y situaciones divertidas. Her Yerdesen es una serie fresca, original y llena de encanto. Demir, interpretado por Furkan Ant, es un hombre serio, responsable y obsesionado con el trabajo. Selin, interpretada por Aybüke Pusat, es una mujer espontánea, creativa y con un espíritu libre. La dinámica entre los dos es divertida y refrescante, y su relación está llena de química y complicidad. Pero Her Yerdesen también es una serie que te hará reír a carcajadas con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos. La serie aborda temas como la convivencia, la superación de los prejuicios, la importancia del trabajo en equipo y el valor del amor verdadero. Her Yerdesen es una serie fresca, original y llena de encanto. Y como no podía ser de otra manera, tiene un final feliz que te dejará con una sonrisa en el rostro. Si buscas una serie diferente, divertida y con mucho romance, Her Yerdesen es la opción perfecta. Además, la serie se desarrolla en un ambiente laboral creativo y moderno, lo que la hace aún más atractiva para los jóvenes. Bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más adictivas y con finales felices que puedes encontrar en español. Hemos hablado de Erkencikus, Afili Aşk, Dolunay, Senkalkapm, Kiralkask y Her Yerdesen. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que les sirvan para descubrir nuevas historias que los hagan suspirar, reír y creer en el poder del amor verdadero. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y espero seguir trayéndoles más recomendaciones en el futuro. Ahora me gustaría saber cuál de estas series es su favorita, si ya las han visto, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir con la comunidad. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. También me gustaría saber qué tipo de series o películas les gustaría que recomendara en próximos vídeos. ¿Quizás un especial de series turcas históricas? ¿O una lista de películas románticas para ver en pareja? Sus ideas son bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.